La Universidad Nacional de Trujillo y la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas presentan Positivismo Jurídico. Análisis a través del pensamiento de Norberto Bobbio. El presente estudio del positivismo jurídico se hará desde la perspectiva de Norberto Bobbio. Respecto a su vida y obra, Bobbio fue un jurista, politólogo y filósofo italiano, uno de los intelectuales más influyentes del siglo XX. Nació un 18 de octubre de 1909 en Turín. En 1938 comenzó su carrera como profesor de filosofía del derecho en la Universidad de Siena, y de sus obras más célebres tenemos Teoría General del Derecho de 1955, Ensayo sobre la ciencia política en Italia de 1969, El futuro de la democracia de 1984, año en el cual fue nombrado senador vitalicio, Derecha e Izquierda, razones y significados de una distinción histórica en 1994. Positivismo jurídico. Entendido como el modo de acercarse a la comprensión del fenómeno jurídico, es decir, el estudio del derecho. El autor en estudio considera que el justnaturalismo, a diferencia del positivismo jurídico, ha tenido un mejor tratamiento doctrinario. Ello se evidencia en que la historia de la filosofía del derecho coincide con la doctrina del derecho natural, así como que los aspectos de la misma han sido examinados y discutidos muchas veces, lo cual no ha ocurrido con el positivismo. El positivismo jurídico se manifiesta en tres aspectos: como modo de acercarse al estudio del derecho, como teoría o concepción del derecho y como ideología de la justicia. Modo de acercarse al estudio del derecho. Hace referencia a la delimitación del objeto de la investigación. Revela cierta orientación hacia el estudio de ciertos problemas más que de otros. Teoría o concepción del derecho. Se refiere al conjunto de aseveraciones vinculadas entre sí con los cuales ciertos fenómenos son descritos. Modo de entenderla, más no de acercarse. Y finalmente, la ideología de la justicia, referida a la posición dada frente a la realidad, expresada en justicia de valor. El positivismo jurídico como modo de acercarse al estudio del derecho. El positivismo jurídico es caracterizado por la distinción entre derecho real y derecho ideal, derecho como hecho y derecho como valor, derecho que es y derecho que debe ser, siendo esta primera acepción la que debe preocupar al jurista. Este sentido de concebir al derecho es considerado como una actitud avalorativa, objetiva o éticamente neutral, la cual será plasmada a través de hechos verificables. Positivismo jurídico rechaza elementos finalistas como el bien común, la actuación de justicia, la protección de los derechos de libertad, la promoción del bienestar, dentro de la definición o concepción de derecho. Si consideramos el positivismo jurídico como parte del derecho vigente, este será entendido como un complejo de reglas emanadas por procedimientos obedecidos por los ciudadanos y aplicados por los jueces. Es decir, el objeto de estudio de la ciencia jurídica vendría a ser el positivismo. El positivismo jurídico como teoría. Para Norberto Bobbio es concebida como aquella definición particular que vincula el fenómeno jurídico a la formalidad de un poder soberano capaz de ejercitar la coacción. Pero, ¿qué es fenómeno jurídico? Fenómeno jurídico es aquel suceso o situación que se genera en la naturaleza o en la conducta humana, y es el legislador quien debe asignarle una consecuencia jurídica. ¿Y quién podría ostentar un poder soberano a efectos de ejercitar la coacción? Para Norberto Bobbio vendría a ser el Estado. En el libro Materia de Análisis, el autor refiere a Eugene Ehrlich, quien explica tres principios que caracterizan a este procedimiento, considerándolo el más cautivante tratamiento del positivismo jurídico como teoría. Primero, toda decisión judicial presupone una regla preexistente. Segundo, esta regla preexistente siempre está dada por Estado. Tercero, el complejo de las reglas dadas por el Estado constituyen una unidad. Entonces, el positivismo jurídico se ha presentado como estatismo por razones históricas, porque de hecho, todas las reglas que los juristas elaboran eran puestas por órganos del Estado, teniendo así una concepción estatal del derecho. Positivismo jurídico como ideología. El positivismo jurídico representa las creencias en ciertos valores. Sobre la base de esta ciencia, confiere al derecho que es, por el solo hecho de existir, un valor positivo, prescindiendo así de toda consideración acerca de su correspondencia en el derecho ideal. Esta atribución se realiza a través de dos tipos de argumentación. 1. El derecho es justo, es decir, el criterio para juzgar la injusticia o injusticia de las leyes, y el derecho como conjunto de reglas impuestas por el poder que ejerce el monopolio de la fuerza. Se deduce de ambas posiciones que las normas jurídicas deben ser obedecidas por sí mismas,
es decir, la obediencia es un deber moral. La teoría del positivismo tiene la función y el fin de describir, interpretar y conocer una realidad. A su vez, no enuncia juicios de valor, sino juicios fácticos, y no recomienda soluciones. Norberto Bobbio vendría a esclarecer las tres líneas de defensa del positivismo jurídico como ideología, teoría y método o approach positivista del derecho. En esta primera aproximación, esta crítica al positivismo jurídico como ideología ha sido liderada por los justnaturalistas, o como menciona Bobbio, la enésima resurrección del derecho natural. Esta crítica, en gran medida, es originada por considerar en parte culpables a los modelos positivistas de los grandes fenómenos del totalitarismo del siglo XX, el nazismo y el fascismo. Ante estos argumentos, Bobbio menciona que es falso atribuirle al positivismo jurídico la doctrina de la obligación moral, que consiste en obedecer a las leyes positivas, ya que esta doctrina resulta ser tan antigua como la filosofía misma, y ninguna sociedad en la historia basa su ordenamiento jurídico solo en el temor a la sanción. En segundo lugar, se debe distinguir dos doctrinas fundadas en la obligación moral. La primera, que considera las leyes como justas por su calidad, no reconocería valores distintos o superiores a los reconocidos por las leyes y considera la ley como el último criterio de diferencia entre el bien y el mal. Esta doctrina, sin embargo, no es sostenible. La segunda doctrina, atribuida más a los ordenamientos positivistas, afirma que las leyes positivas, tanto justas como injustas, buenas o malas, pueden ser obedecidas porque sirven a realizar valores sin los cuales la sociedad no podría sobrevivir. Estas, a su vez, se encuentran doblemente condicionadas por el reconocimiento de que las leyes dadas sean medios idóneos para el fin que les es propio y que los valores garantizados en dichas normas no entren en conflicto con otros valores superiores. Finalmente, Bobbio, en lo que respecta a la relación entre la ideología del positivismo jurídico y dictadura, menciona lo extraño de la tendencia a olvidarse de los postulados éticos del positivismo jurídico, el principio de legalidad, el orden como fin principal del Estado, la certeza como valor del derecho, sostenidos con el fin de poder contener las fuerzas del despotismo. El positivismo jurídico, nacido en época de gran fe de la bondad de las leyes, en la ciencia de la legislación, en las codificaciones, en el Estado de Derecho, no se le podría reprochar las consecuencias que han sido extraídas de aquellos principios en un régimen de malas leyes. En cuanto a la defensa del positivismo jurídico como teoría, menciona Bobbio que esta crítica va de parte de la sociología jurídica, el debate entre la teoría estatal y la teoría social del derecho, formalismo versus realismo. Aquí los horrores son sustituidos por los errores. Ante estas críticas, el positivismo jurídico ha reaccionado de tres maneras distintas. Uno, negando los errores a él atribuidos y acusando a los adversarios de incomprensión, como son las teorías del espacio vacío, que sostienen que un caso no regulado por la norma no es una laguna o vacío, sino un hecho jurídico no irrelevante, o la teoría de la norma jurídica exclusiva, que en el caso no regulado por la norma social recae en el ámbito de la norma general. 2. Modificando las propias tesis para poder hacerse cargo de las críticas de los adversarios, sin abandonar los principios, como la noción de imperatividad en el propio Kelsen, que el abandonado considerado como no esencial para una coherente teoría positiva del derecho. O 3. Reconociendo abiertamente su error y adaptando la teoría de tal manera que pueda incluir las tesis adversarias. ¿Qué es el approach? Según Norberto Bobbio, vendría a ser la oportunidad o el punto de partida para la elaboración de la ciencia jurídica. Este approach vendrían a ser los hechos históricos y la reducción a la fuerza, siendo este último el punto de partida más coherente y más cercano a la teoría del positivismo. Apreciación crítica de el problema del positivismo jurídico bajo el enfoque en Norberto Bobbio. Consideramos que el enfoque de Norberto Bobbio hacia el positivismo es aquel que trata de sacar los aspectos más útiles de esta corriente, descartando por completo cualquier posición extrema y absolutista. Es interesante ver cómo desgrana esta línea del pensamiento para aportar una visión más amplia del mismo, descubrir la importancia que juegan elementos como la certeza, la legalidad y el orden dentro del campo del derecho. Esto último nos permite replantearnos el sentido de existencia que tuvo el positivismo, que no se sujeta solo a la literalidad y aplicación directa de la norma, sino que encierra un propósito más amplio, el cual pudo haber sido, entre sus muchos objetivos, otorgar seguridad jurídica. Creemos que la observación que hace Bobbio en la obra es importante para determinar el papel que jugó el positivismo en la formación de la teoría del derecho y qué aspectos de este pueden seguir siendo de relevancia y utilidad para su aplicación.